Esta noche la Fiscalía General de la República decidió proceder penalmente contra Francisco Garduño. Es el titular del Instituto Nacional de Migración. Esto tras la muerte de 40 extranjeros de Centroamérica y Sudamérica ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el pasado 28 de marzo. A través de un comunicado de la Fiscalía se lee que se ha procedido penalmente en contra de Francisco Garduño y de Antonio N., otro funcionario del Instituto Nacional de Migración, quienes incurrieron en presuntas, dice la Fiscalía, en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Garduño encabeza porque todavía no lo han destituido, el instituto desde junio del 2019, pero el comunicado de la Fiscalía también dice otras cosas. Primero, que la empresa de seguridad privada que trabajaba ahí, que tenía el control de ese centro de detención, porque eso es lo que era, un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, había obtenido ese contrato en forma, dicen, ilícita, con costos que eran más del doble de los que ofrecían otras empresas de seguridad para el mismo servicio. Y dice también que hace algunos meses en Tabasco se había presentado un incidente similar al de Ciudad Juárez que le costó la vida a un migrante y dejó una decena, 17 creo que se dice, si no me equivoco, migrantes con heridas. O sea que había ya una repetición de hechos que había provocado eso, una alerta, una queja de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no fue atendida por el Instituto Nacional de Migración. Garduño, que sepamos, por lo menos hasta estas horas, sigue al frente de ese instituto y habrá que ver, que es el juez de control, qué es lo que decide a partir de esta denuncia que hace la Fiscalía General de la República. El tema está abierto. Lo cierto es que en 15 días Garduño no había aparecido, literalmente no había aparecido para dar una sola explicación de lo que ocurrió, Viviana, en Ciudad Juárez. Sin lugar a dudas, es un tema importantísimo y hay que revisar también, sobre todo, quién era el que tenía el contrato de esa empresa, que ese tipo de contratos son, o por lo menos es lo que se había dicho, ilegales. Hay que ver qué sucede y bueno, por lo pronto no sabemos si sigue al frente del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, pero sin dudas tiene responsabilidad él y muchos otros. En otros temas, en la cada día más complicada relación de México con Estados Unidos en los temas de seguridad, destaca sin duda el fentanilo. Pero no es el único capítulo, hay un capítulo que también ha generado fuertes tensiones entre ambos países y son las extradiciones que realiza México de delincuentes relacionados con el crimen organizado y son numerosas, pero bastante menos que las que reclama Estados Unidos, como lo subrayó en su última comparecencia ante el Senado la directora de la DEA, Anna Milgram. Aseguró que hay pendientes más de 200 extradiciones solicitadas por la justicia de la Unión Americana. Sí, antes de Semana Santa, Estados Unidos volvió a solicitar formalmente la extradición, agregando nuevos delitos de Rafael Caro Quintero, mientras está pendiente todavía la de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, paralizada aparentemente en los tribunales. A quien sí extraditó México en estos días de Semana Santa fue al Cholo Iván, quien era el jefe de custodias y de sicarios del Chapo Guzmán y que fue detenido con este en enero del 2016. A esta altura, después de tantos años, después del juicio al Chapo y todo lo que ha ocurrido, debe haber muy poco que Estados Unidos no sepa de las operaciones del Chapo Guzmán que le pueda revelar a la Unión Americana el Cholo Iván. Es Jorge Iván Gastelum, conocido como el Cholo Iván. El pasado 2 de abril fue extraditado a los Estados Unidos y 2 días después compareció ante un tribunal acusado de ser un miembro del cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia estadounidense lo señala como jefe de plaza de 2009 a 2016. También lo responsabiliza de supervisar a 200 hombres armados y de conspirar para distribuir cocaína a la Unión Americana. Además, era jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán y fue detenido junto con el capo en 2016. Esta extradición es parte de la cooperación entre ambos países en el combate a las drogas. Pese a la entrega del Cholo Iván, la relación en esta materia se encuentra en su punto más bajo en décadas.
Así lo dio a conocer Annie Milgram, directora de la agencia antidrogas, la DEA. En su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos en febrero pasado, señaló que México ha avanzado lentamente en decenas de extradiciones solicitadas por su país. Explicó que una de las cosas que busca la DEA es que México arreste y extradite a más personas. De acuerdo con los datos proporcionados por la funcionaria estadounidense, el año pasado, México extraditó a 24 personas relacionadas con el tráfico de drogas, pero advierte que hay 232 acusados que están en espera. Uno de esos casos es el de Rafael Caro Quintero, detenido en julio del 2022. Desde ese momento, las autoridades estadounidenses han solicitado que sea llevado ante una corte federal en su país. Gracias a los amparos interpuestos, el narcotraficante permanece en el penal del Altiplano, Estado de México. A finales de marzo de este año, el Departamento de Estado de la Unión Americana volvió a hacer la petición formal de extradición contra el capo, para juzgarlo por 19 cargos en 4 distintas cortes. Entre los delitos por los que pretende llevarlo ante la justicia están 2 cargos por homicidio y 2 por secuestro, incluido el caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, hallado muerto el 5 de marzo de 1985. El otro pendiente es Ovidio Guzmán López, quien también ha librado la extradición gracias a los recursos legales. Detenido el pasado 5 de enero en Culiacán, con una orden de detención provisional por únicamente 2 cargos de narcotráfico. También en marzo pasado, las autoridades de la Unión Americana cambiaron la solicitud de extradición. Para el hijo del Chapo, fue por 2 órdenes de captura giradas por las Cortes Federales de los distritos norte de Illinois y el sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Según datos del Departamento de Estado, en 2022, México entregó a 81 personas reclamadas por la justicia de la Unión Americana por distintos delitos. En 2021 fueron 43 presuntos delincuentes, la menor cifra en 15 años. En 2020 fueron 60 casos y en 2019 58. En la administración anterior el promedio fue de 65 extradiciones por año y una antes fue de 98. Bueno, el tema de las extradiciones siempre ha sido controvertido entre México y Estados Unidos. Y ¿sabe qué? Tiene una base para ser controvertido. ¿Por qué? Porque se han dado muchas extradiciones, algunas de ellas que ahora quizás ya no las recordamos, pero que tuvieron muchas consecuencias muy delicadas, como aquella que a las pocas semanas de iniciar el gobierno de Felipe Calderón, el entonces responsable de la lucha antidroga, José Luis Santiago Vasconcelos, organizó una extradición masiva de capos de la droga de México a los Estados Unidos. Lo que sucede, y lo vimos en el juicio del Chapo, lo vimos en el juicio de García Luna, es que muchos de estos capos de la droga, llegando, antes tenían pánico de ir a Estados Unidos, pero ahora muchos llegan, se convierten en testigos protegidos, muchos años después hablan de cosas de las que jamás hablaron en México o incluso en los Estados Unidos, reciben condenas mucho más leves de las que se esperaba y algunos incluso ya están en libertad. Estados Unidos quiere que se envíe a Caro Quintero desde el año 85, quiere que se envíe a Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque son casos vivos, pero son casos vivos que también pueden tener repercusiones en México, a pesar que decimos que Caro Quintero es una historia que está ahí abierta desde el 85, pero esos capítulos deben ser parte también de lo que no tenemos, que es una mucho más sólida relación de México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, con el tema que vamos a abordar ahora. Sin lugar a dudas, Jorge, bueno, cuando entrevisté al canciller Ebrard me decía, bueno, es que por supuesto que sí se han dado muchísimas extradiciones, pero también México ha solicitado extradiciones a Estados Unidos que han quedado pendientes y que ahí están. Así que el tema de las extradiciones dará mucho de qué hablar y sobre todo, bueno, por supuesto, cómo no van a querer allá a estos 2 personajes, estos 2 narcotraficantes, para poder tener información. Y vamos a otro tema. Ayer el presidente López Obrador habló largo sobre el caso del general Salvador Cienfuegos. Esto es parte de lo que dijo. Yo tengo una hipótesis
de que en el tiempo de Calderón se metieron, todos se metieron al país. Se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina. No se respetaba la soberanía de México. Y no solo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, la convirtieron en una secretaría cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos. Quisieron hacer lo mismo con el ejército y no pudieron, porque el ejército tiene otra trayectoria. No olvidemos que el ejército surgió con la revolución, que es un ejército nacionalista. Entonces, cuando se da el caso del general Cienfuegos, pedí la información. Le agradezco al expresidente Trump porque me atendió en mi petición. No sabía el presidente Trump de la detención del secretario de la Defensa de México. No era detener a cualquier funcionario, porque eso se manejó por fuera. Entonces, cuando le solicité que nos enviaran la información, muy amablemente este señor, que es ahora escritor de un periódico y que dice que no quisimos nosotros enfrentar a los narcotraficantes. Barr, una buena persona, abogado, que estuvo aquí, y él nos ayudó, porque recibiendo instrucciones del presidente Trump, nos envió el expediente. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo analizara, y su conclusión fue de que habían fabricado el delito. Voy por partes. Que no había pruebas. Bueno, tiene razón el presidente López Obrador y los analistas, Marcelo Ebrard en este caso, la Fiscalía, después de que no había pruebas contra el general Cienfuegos, el delito fue literalmente fabricado. No tiene razón al decir que la Secretaría de Marina se manejaba, que era exclusivamente para armar un cuerpo de élite que se manejaba desde Estados Unidos. Hay un cuerpo de élite en la Marina, como hay un cuerpo de élite en el Ejército, y por supuesto hubo una muy estrecha relación con distintos organismos de los Estados Unidos, pero
pero me parece una exageración absoluta decir que la Secretaría de la Marina servía solamente para eso, ni antes, ni después, ni ahora. Pero en otro punto también tiene razón. La Secretaría de la Defensa, el general Cienfuegos, mantenía una excelente relación como secretario de la Defensa con sus homólogos de los Estados Unidos. Pero la relación con la DEA, que fue la que hizo esa investigación, ni siquiera toda la DEA, aparentemente fue un área de la DEA, siempre fue distante, por muchas razones, desde el caso Camarena, si usted quiere, hasta ahora. Lo mismo que con sectores del gobierno del propio Trump, incluido William Barr. Su detención fue consecuencia de ese distanciamiento, fue un ajuste de cuentas en ese sentido. En marzo del 2017, aquí en este espacio, hablamos con el general Cienfuegos sobre la relación con Estados Unidos. Era todavía secretario de la Defensa y venía llegando de Washington. Esto es lo que nos dijo. Usted estuvo con el general Kelly, que es el responsable del Homeland Security de los Estados Unidos, ha hablado con el general Mattis, que es el secretario de la Defensa. ¿Qué le dicen, mi general? Pues ellos... El gobierno de Trump, en las noticias y en todo lo que vemos, pareciera que hay una situación prácticamente de crisis. ¿Pero qué le dicen a usted? Yo creo que, independientemente del problema comercial y de migración, el más importante con ellos es el de seguridad. Y en este tema, en cuanto a las fuerzas militares de ambos países, efectivamente, tenemos excelentes relaciones, ha habido un gran avance, hablamos con franqueza, con confianza, con respeto, se respeta la soberanía de los países y entonces a ellos les preocupa que esta situación pudiera variar y a nosotros también. No solo lo que les hemos dicho es que sentimos que la sociedad en México se siente ofendida, que se siente agraviada por las declaraciones y actos y que eso pues tiene que obligar al gobierno de México a tomar algunas decisiones en su momento, pero que no quisiéramos que eso interfiriera también en esta relación que hemos mantenido. La verdad es que es de primera, yo creo que ellos han aportado mucho para nosotros, pero también nosotros hemos aportado demasiado para ellos, sobre todo en estas partes de los problemas de seguridad interior, crimen organizado, narcotráfico y demás. Tenemos intercambios de estudiantes, intercambios de información, intercambios de adiestramiento, y eso nos ha ayudado en mucho. En ese sentido, cuando usted habla de la relación entre ejércitos, a mí siempre me ha llamado la atención, México y Canadá están dentro de lo que ellos llaman el Comando Norte, que es el de, vendría a ser la cápsula, para explicarle a los amigos del auditorio, la cápsula de seguridad de los propios Estados Unidos. Todo el resto de América Latina es parte del Comando Sur, es el Comando Sur que comandó, valga la redundancia, John Kelly, el del Homeland Security. Eso de ser parte del Comando Norte crea relaciones especiales, me imagino, entre los ejércitos. Después de los lamentables hechos terroristas de las Torres en los Estados Unidos, ellos crean este Comando Norte para buscar cómo encapsular a estos países que son sus fronteras y evitar hechos terroristas. Sin embargo, sí tenemos una relación con el Comando Norte, con el Comando Sur, que coincidentemente hacen frontera entre México y Guatemala, Comando Norte y Comando Sur. Sí. Entonces eso hace que hayamos tenido también alguna relación con ellos, sobre todo porque es precisamente en las fronteras donde el control de la delincuencia es más complicado. Bueno, estos son capítulos claves de la relación de México con los Estados Unidos, capítulos claves que además todavía no están completamente cerrados. Contra el general Cienfuegos, desde el día 1, lo hemos dicho aquí, lo ratificamos, se inventó una acusación con intenciones políticas. Y eso es uno de los actos más dañinos que hemos tenido en la relación bilateral en el ámbito de la seguridad en los últimos años. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales
una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hoy también en la mañanera el presidente López Obrador dijo que investigará al expresidente Vicente Fox porque le habrían dado 63 permisos para la explotación de productos de cannabis. Fox, que ha defendido en muchos ámbitos la legalización de la marihuana, contestó que no es verdad, que no tenía esos permisos. Lo cierto es que más allá de los permisos o no que haya obtenido el expresidente Fox, la explotación de la marihuana y sus derivados sigue siendo un espacio gris en un México donde no se sabe hasta dónde llega la ley y hasta dónde no. El tema de la marihuana vuelve a ser centro del debate. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los permisos que, dijo, otorgó la COFEPRIS a la familia del expresidente Vicente Fox para comercializar productos derivados de la cannabis. 5 días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. El expresidente Fox aseguró que no cuenta con alguna concesión de cannabis. La verdad es que la falta de despenalización concreta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está generando incertidumbre jurídica. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia nos dice que no se puede castigar a nadie por cultivar, por vender o por poseer pequeñas cantidades de marihuana. Y sin embargo, cuando se da a conocer que una familia en particular puede haber tenido estos permisos, aunque lo niegue el expresidente Fox, pues entonces se lanza una campaña en contra de ellos. Lo que nos dice la experiencia es que la prohibición no ayuda en nada. Actualmente el uso lúdico de la marihuana se encuentra despenalizado. Sin embargo, existe un vacío legal ante la falta de normativa por parte del Congreso. El que no ha tomado las medidas conducentes a la plena despenalización del cultivo, la posesión o incluso la venta de marihuana, cosa que ya está ocurriendo en otros países del mundo como los Estados Unidos. Desde que la Suprema Corte aprobó despenalizar el uso lúdico y recreativo de la marihuana en junio de 2021, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, Guillermo Nieto, insistía en la importancia de establecer un marco legal. Parte de lo que dijeron los ministros es que la COFEPRIS tiene que crear un reglamento en el cual te va a decir qué es lo que puedes y qué es lo que puedes hacer, cuántas plantas puedes tener, dónde lo puedes tener, cómo tiene que ser confinado el sitio. En el caso de una familia que tenga un hijo que tenga algún problema que necesite cannabis, la mamá, por más que tenga un permiso de la COFEPRIS, no le puede dar el medicamento al niño porque está considerado un psicotrópico y eso es penadísimo. Otro aspecto importante en este tema es el enorme potencial para desarrollar la industria del cáñamo. Estamos en un área gris donde yo creo que el que más va a ganar es el mercado negro. Hay las dos principales cosas que se ganan con esto a nivel mundial. La primera es la creación de empleos y la segunda es la creación de impuestos para el Estado. Y ninguna de esas dos grandes cosas que están pasando hoy a nivel internacional van a pasar con lo que pasó ahorita, con lo que aprobó ahorita la Suprema Corte. En cuanto al reglamento para controlar el uso medicinal de la marihuana publicado en 2021, la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide considera que es letra muerta. Señalaron que para que el reglamento funcione, la autoridad debe liberar trámites, permisos y licencias para importaciones. Sin embargo, el vacío legal ha originado un mercado negro de medicamentos elaborados con cannabis. Bueno, y para muchos ya era un hecho desde bastante tiempo atrás, pero hoy Estados Unidos ha declarado oficialmente el fin de la pandemia del COVID, una decisión con repercusiones en leyes y distintos ámbitos. México se apresta ya a hacer lo mismo. Este lunes llegó a su fin la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó una resolución legislativa para declarar que el virus de COVID-19 dejará de ser considerado una emergencia nacional y de salud pública. Ahora pasará a ser tratado como una enfermedad endémica.
La emergencia nacional fue declarada hace 3 años durante la administración de Donald Trump. Ello le permitió tomar medidas radicales para hacer frente al coronavirus y brindar respaldo a los sistemas económicos de salud y bienestar del país. Algunas de las medidas permitieron a Trump implementar restricciones, como la migratoria en la frontera sur con México. Bajo el llamado Título 42, un recurso que se mantuvo con Biden. Se estima que bajo el Título 42, poco más de 2.7 millones de migrantes fueron expulsados de forma automática. Pero con el fin de la pandemia está programado que esta medida quede fuera el próximo 11 de mayo y dará paso a otra para controlar la llegada de extranjeros. The bill that just passed would only lift the national emergency, which doesn't impact Title 42 or COVID authorities like for testing and for treatments. We are in a different place and time than we were in January. En los últimos meses, algunas de las medidas de emergencia ya se han desmantelado. Estados Unidos encabezó la lista de países con más decesos por COVID-19 al reportar más de 1 millón de casos. Tras la decisión de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de Salud está analizando decretar el fin de la pandemia por COVID-19. Aclaró que no necesariamente esperarán a que la Organización Mundial de la Salud emita un anuncio sobre el tema, sino que esperan un análisis de especialistas. Bueno, ante la falta de acuerdos, los diputados pospusieron la discusión de la reforma que acota al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja se declaró en sesión permanente en espera de que se afinen detalles, vaya que son detalles, a los cambios que impulsan para concretar la reforma de la Constitución y que limitará facultades al Tribunal Electoral. Bueno, y su presidente, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, informó que la declaratoria fue a petición del PAN y del PRI. Lo cierto es que en las fracciones parlamentarias hay desacuerdos y podrían tirar la reforma. Incluso ya recopilan firmas. Así lo ha revelado la diputada de Morena, Irma Juan Carlos. Bueno, ya nos vamos, Jorge, rapidísimo. Sí, ya nos vamos. Muy buenas noches, Viviana. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.